Tarde. En primer lugar, porque esto es una iglesia, y mi hermano Juanjo lo sabe, a la que yo amo muchísimo. Y ayer hablaba con mi hermano Chirón y decíamos, en este momento es nuestra iglesia pequeña, pero yo y mi hermano Chirón, y sé que mi hermano José también, estamos los tres en la misma línea. Esta iglesia pronto será nuestra hermana mayor. Lo creo por fe. ¿Saben por qué? Porque lo principal en una iglesia no es tener los mejores bancos. Lo principal en una iglesia no es tener el mejor, y entenderme, hermano, la mejor feligresía. Lo mejor en una iglesia es que el centro sea Cristo. ¡Amén! En la iglesia, el centro es nuestro Señor Jesucristo. ¡Amén! ¿Saben? Dice la palabra del Señor que el testimonio de dos es el testimonio del verdadero. Y tengo que confesar que tanto mi hermano José, mi hermano Chilo y yo vamos encaminados sin saber, sin tenerlo planeado. Ellos no sabían de qué iba a predicar, yo no sabía el saludico que iban a traer ellos, pero los tres vamos encaminados en la misma línea. Y eso quiere decir que aquí no nos ha movido sentimiento, aquí no nos ha movido ninguna cosa humana, aquí nos ha movido el poder divino de nuestro Señor Jesucristo. ¡Amén! Que sea el nombre del Señor. ¿Saben? Este púlpito, Juanjo, me recuerda mucho al caballo blanco del Apocalipsis. Sí, de verdad que me recuerda mucho al caballo blanco del Apocalipsis. Dejad que me explique, ¿vale? En el caballo blanco del Apocalipsis dice la palabra, y vi un caballo que resplandecía. Dice, y el que lo montaba era justo, fiel y verdadero. ¿Saben? Este púlpito es como ese caballo blanco que resplandece. Pero los siervos del Señor que montamos este caballo tenemos que resplandecer aún más. Y lo más importante, que lo que se diga en esta entrada sea justo, sea fiel y sea verdadero. ¡Amén! En nombre del Señor. ¡Amén! Y es por eso que tengo que confesar que yo no tengo nada que traer a la iglesia si antes no he recibido del cielo. Si esperáis algo de mí en esta tarde, lo más seguro es que salgáis defraudados. Porque yo nada valgo, nada tengo. Pero en las manos del Señor, como ese niño que tenía 3 panes y 5 peces, se los llevó al Señor. No tengo nada, pero en las manos del Señor la multitud fue saciada. De igual manera, en esta tarde, si esperas algo de mí, vas a salir defraudado de este lugar. Pero si esperas algo del Señor, estoy seguro que te va a hablar a tu vida. ¡Amén! Y es por eso que yo le rogaría a mi hermano Abelino, siervo del Señor, que él me presentara en las manos de Dios. Soberano Rey, Señor de la gloria, Señor, contento, Señor, Padre Santo, Señor, por presentar a tu siervo, Dios mío, Señor, en esta tarde. Portador, Señor, Dios mío, de tu palabra santa y divina, Dios mío. Yo te ruego en esta tarde, Señor, que tomes el control, Dios mío, de su mente, Padre, Señor, el control de sus labios. Padre, en esta tarde sea tu Santo Espíritu que venga ministrando, Señor, a través de él y venga trayendo esa palabra idónea, Señor, para tu iglesia. Te ruego, Dios mío, Padre, que lo uses, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Gloria a Dios. Dios te bendiga mucho, Abelino. ¡Amén, amén! Yo le rogaría a mi hermano Chilón que él me acompañara con una melodía, porque, como lo dice el refrán, la música amansa la fiera. Amén. Yo, a mi hermano, el consiervo Juanjo, te pediría que en esta tarde me pudieras sentir libre en el nombre del Señor. Amén. En esta tarde quiero hablaros de 2 hombres. 2 hombres, hermanos, que verdaderamente sufrieron por el Evangelio. En esta tarde quiero hablaros de 2 hombres que supieron escuchar la voz del Señor. 2 hombres que no les importó lo oscura que estuviese su situación, siguieron levantando clamor al Señor. 2 hombres que no les importaron los azotes que recibieron, no les importaron estar atados de pie y manos para seguir levantando cánticos al Señor. Hombres aprobados por el mismísimo Cristo. Y es por eso, hermano, que en esta tarde quiero hablaros de la perseverancia. Que bendito sea el nombre del Señor. ¡Amén! Así que sin más dilatación vamos a ir directamente a la palabra del Señor, que se encuentra en el capítulo 16 de Hechos, verso 23 en hacia adelante, y dice: leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén!
Dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos al Señor y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Amén. ¿Se escucha mejor? De Francisco a Francia. Bendito sea el nombre del Señor. Para entrar en un mejor contexto que en esta tarde me quiero hacer entender, amén, hermano. Dejadme contaros lo que verdaderamente sucedió a mi manera. El apóstol Pablo sintió la necesidad de ir a predicar a Asia, pero dice la palabra que su Santo Espíritu se lo impidió. Entonces, dice que el apóstol Pablo, obedeciendo la palabra del Espíritu, dice que esperó para saber dónde tenía que ir. Y dice que tuvo una visión donde un macedonio le decía: te suplico que vengas a salvarnos. Inmediatamente Pablo y Silas se les pusieron ir a Macedonia, concretamente a la ciudad de Filipos. Y dice que cuando llegaron se hospedaron en la casa de una hermana que se llamaba Lidia. Dice la palabra que se hospedaron allí muchísimos días y iban de camino a la oración. Cada vez que iban de camino a esa oración, a su encuentro salía un espíritu inmundo, que dice la palabra que molestaba al apóstol Pablo. Uno de los días dice que el apóstol Pablo ya se cansa y le planta cara a ese demonio. ¿Qué pasa? Le dice: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas fuera de esta persona. Pero ¿qué pasa? Esta mujer tenía un espíritu de adivinación y trabajaba para unos hombres a los que le hacía ganar muchísimo dinero. Estos hombres levantaron calumnia, levantaron mentiras en contra del apóstol Pablo. Cogieron a Pablo y a Silas, los azotaron, los golpearon y dice la palabra que los encarcelaron, pero no en una cárcel cualquiera, no. Ahí había muchas prisiones comunes y corrientes, pero al apóstol Pablo y al joven Silas lo apresaron en la prisión de más adentro, una prisión que no tenía ventanas, una prisión que era casi imposible escapar, una prisión que por allí solamente habían pasado asesinos, malhechores, y ahora se encontraban ahí Pablo y Silas. ¿Saben? Dice la palabra que Pablo se le acerca a Silas y le dice: cantémosle alabanzas al Señor. Dice la palabra que se pusieron a cantarle alabanzas al Señor y dice que los presos les oían. Y dice que vino un fuerte terremoto que sacudió las paredes de la cárcel. Y dice que todas las puertas que estaban cerradas se abrieron y todas las cadenas que tenían los presos en las manos cayeron al suelo. ¿Saben? Aquel preso que supo adorar al Señor, el Señor actuó a su favor. Porque los hijos del Señor que claman a su nombre, el Señor responde. Que bendito sea el nombre del Señor. Amén. Que el guarda, cuando vio que las puertas se abrieron, pensó que se habían escapado y dice que tomó una espada para matarse. Lo que pasa es que el apóstol Pablo le dijo: detente, no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. ¿Qué venía este guarda en el apóstol Pablo, que se le acercó y le dijo: ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Qué irónico, ¿verdad? Aquel que lo estaba protegiendo para el día siguiente matarlo, ahora le pide a él cómo puede obtener la vida eterna. El apóstol Pablo podía haber renegado de él, podría haberle dicho: ahora te buscas la vida, me querías hacer daño, ahora me dices cómo puedes obtener la vida eterna. Pero no, el apóstol Pablo, como cada uno de los que estamos aquí en esta tarde, era un verdadero siervo de Dios y le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Bendito sea el nombre. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Ahora voy a ir desmenuzando el mensaje y me gustaría
gustaría decir las cosas que me llaman la atención, hermanos, es que dice que quería ir a predicar a Asia, pero el Espíritu Santo se lo impidió. ¿Saben? Lo primero que me llama la atención de esto es que Pablo y Silas obedecieron al Espíritu Santo. Muchas veces hacemos cosas, actuamos de manera que no le pedimos el respaldo al Señor. Pensamos a lo mejor que lo que vamos a hacer es cierto, que está bien hecho, pero ¿qué pasa? Luego sufrimos las represalias porque el Señor no nos ha mandado a hacer eso. Incluso muchas veces nos atrevemos a decirle al Señor, ¿por qué pasamos por estas circunstancias? Pero yo le pregunto, ¿le has preguntado al Señor si quiere que hagas eso? Muchas veces, sin darnos cuenta, o otras veces queriendo, le hacemos daño al hermano. Pero ¿te has preguntado si el Señor quiere que hagas eso? Luego, cuando vengan las represalias, no busques excusas, ni busques culpables, y mucho menos le echemos la culpa al Señor. Pero ¿saben? El apóstol Pablo y Silas sabían obedecer la voz del Señor. Por eso dice la palabra en Mateo 7:24: a cualquiera que me oye. Pablo escuchó la voz del Señor y la obedeció. Dice: a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Yo quiero edificar mi casa sobre la roca. Amén. Unas veces por el suelo, otras veces de rodillas, otras veces de pie, pero en Cristo. Amén. Porque en Cristo somos más que vencedores. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Saben? Cuando llegan a Filipos, a Macedonia, aunque la palabra diga que iban de camino a la oración, verdaderamente era una iglesia. Amén. Lo que pasa es que no se le puede llamar congregación, porque para que se llamara como tal, la iglesia tenía que dotarse de 10 cabezas de familia. Lo que nos da a entender que esta iglesia era pequeña. Amén. Pero ¿saben? Aunque la iglesia era pequeña, en esa iglesia estaba Dios. Amén. Amén. Que esa iglesia no llegaban a 10 personas, en medio estaba el creador del mundo. Amén. Porque te digo una cosa, como ha dicho mi hermano, en el Señor no quiero cantidad, en el Señor quiero calidad. ¿De qué me vale una iglesia repleta de almas si no está el alfarero? Amén. Prefiero 3 vasitas, algunas rotas que pierden agua, pero que el buen alfarero la esté construyendo. Amén. Bendito sea el nombre del Gloria Señor. a tu nombre. ¿Saben? Dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo, mientras iba camino a la iglesia, le salía una mujer que tenía un espíritu, y dice la palabra que era un espíritu inmundo llamado Pitón. Amén. ¿Saben? Ese espíritu, ese demonio que Jehová Dios lo reprenda, Amén. hoy en día sigue estando más vigente que nunca. Por eso, por las noches, cuando nosotros ponemos la televisión, cuando están echando las cartas, esas mujeres que son brujas que afirman saber el futuro, se hacen llamar pitonisas. Ese demonio sigue estando vigente. Y ahora yo pregunto, si Satanás, que Jehová Dios lo reprenda, desde los tiempos primeros de la iglesia primitiva, no ha tirado la toalla, sigue intentando arrastrar más almas. Nosotros que pertenecemos al sol de justicia tenemos que descansar. La iglesia de Cristo tiene que avanzar, seguir hacia adelante. Aunque se levanten en nuestra contra, aunque quieran hacernos daño, nosotros continuamos hacia adelante porque sabemos en quién hemos creído. Que bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Saben? Decía esta mujer que sabía el futuro, que sabía acertar lo que iba a pasar por el futuro. Pero los que creemos en Dios sabemos que es cierto, porque el futuro le pertenece al Señor. ¿Saben? El tío Moreno decía que para afirmar algo teníamos que demostrarlo con la palabra, y yo en esta tarde quiero mostrarlo. El futuro le pertenece al Señor. Por eso dice el Salmo 147, verso 5: grande es nuestro Señor y abundante el poder, y su comprensión es más allá de toda vida. Amén. Hay un texto que dice en Hebreos 4:13: y ninguna criatura está oculta de su vista, pero todos están desnudos y expuestos a los ojos aquel que debemos rendir cuentas. Amén. Que bendito sea el nombre del Señor. Amén. Toda criatura se tendrá que poner delante del Señor y rendirle cuenta. Dice la palabra: hay de aquel que le haga daño a alguno de los míos, más vale que sea de una piedra de molino y se tire al fondo del mar. Amén. Nosotros estamos con el Señor Jesucristo. Amén. Tenemos
Dios. ¡Aleluya! ¿Saben? Otra cosa que me llama mucho la atención es que dice la palabra que cada vez que Pablo iba a la iglesia, salía a su encuentro esta mujer y dice que esta mujer gritaba a la puerta. Estos son Pablo y Silas, siervos de Dios Altísimo. Y decía, anuncian el camino de salvación. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Saben? Yo leyendo la palabra, dice la palabra literalmente que Pablo uno de los días se hartó. Ahora yo me hago una pregunta. Y dejarme que en esta tarde me sienta aleluya, ¿vale? Avelino, si yo me acerco a ti y te digo, tú eres un siervo del Señor, te enfadas. Porque eres un siervo del Señor. Entonces, ¿cómo es posible que Pablo se enfadara? ¿Por qué Pablo se harta? Estos son siervos del Dios vivo, anuncian el camino de salvación. Pero ¿saben? Yo que soy un cabezón, literal y figuradamente, cogí una Biblia de texto literal y lo que verdaderamente esta mujer decía es: estos son siervos del Dios Altísimo, anuncian un camino de salvación. Y tú me dirás, tranquilo, ¿qué diferencia hay? Anuncian el camino y anuncian un camino. Parece que es lo mismo, pero cuando nosotros decimos que es un camino de salvación, estamos diciendo que hay otras opciones que en las que podamos ser salvos. Por eso Pablo, cada vez que lo escuchaba, se chicharraba, se gritaba. Porque bueno. Porque no hay otro en que nosotros podamos ser salvos. Si nosotros, la iglesia de Jesucristo, podemos optar a la salvación, es por medio de aquella sangre derramada en la cruz del Calvario. ¡Amén! Dice la palabra en Juan 1:21. He ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¡Amén! Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Dice la palabra en 1 de Juan 4:14, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que Él fuese el Salvador del mundo. El camino de salvación, no un camino, el único camino de salvación es Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo le plantó cara y le dijo, no soporto más que me tengas con mi Señor. En el único en el que hay salvación es Él. Por eso dijo Jesucristo, yo soy Camino, la verdad y la la vida. verdad y la vida. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¿Saben? Puede ser una pequeña diferencia, pero esa pequeña diferencia la abarca todo. No es un ese, no es algo, es todo. Una vez estaba con un hermano hablando del Señor y se acercó una persona y empecemos a decirle, ¿por qué no te acercas a los caminos del Señor? Y esta persona era muy adinerada y este hermano le dijo, mira, te voy a decir una cosa, lo tienes todo, pero te falta. Y yo le dije, cállate, no digas nada. Y se me quedó mirando, ¿pero por qué? No digas nada. Otra vez, mira, ¿sabes qué? Lo tienes todo, pero y otra vez se lo volví a decir, cállate, no digas nada. Y este hombre enfadado me dijo, pero ¿por qué no me dejas hablar? ¿Sabes acaso lo que le voy a decir? Y le dije, le vas a decir que lo tiene todo, pero le falta Cristo, ¿verdad? Y me dice, sí. Entonces yo le dije, está mal dicho, porque si lo tienes todo y te falta Cristo, esa palabra no se puede pronunciar, porque ya puedes tener las mayores riquezas de esta vida, ya puedes tener las mayores posesiones de este mundo, que si te falta Cristo, no tiene nada. Que bendito sea el nombre de Dios. ¡Amén! ¿Saben? Por hacer este acto, el apóstol Pablo y Silas fueron apresados. La palabra no describe cuántas veces fueron azotados. No sé si fueron los 39 azotes que estaban estipulados por ley. No sé si fueron más, si fueron menos. Pero lo que sí que sé que la palabra dice que fueron azotados duramente y mucho. Era una prisión oscura, una prisión sucia, vacía, un lugar que no le correspondía. A lo mejor los otros presos que estaban ahí lo miraban y decían, ¿qué clase de personas son estos? Pero el Señor sabía quién era. El Señor contaba con ellos. Sigan, yo imagino, hermano,
empezó a decir, seguro que he visto una visión del Señor. Amén. Mira cómo estamos, sí, Pablo. Nos han reventado del palizón. ¿Tú estás seguro que eres el gran apóstol Pablo? Porque si de verdad eres hijo de Dios, ¿por qué no te protege? Amén. Y yo imagino que Silas, enfurecido, decía, voy a tirar la toalla. No puedo más. No aguanto. Me han dado golpes. Se han enfurecido conmigo y yo solamente he querido predicar la palabra del Señor. Amén. Pero ¿saben? Silas estaba atado al cepo y se limpiaba la sangre como podía. Pero había uno con él que dice, imagino yo, ¿vale? Esto es una hipótesis propia, me imagino que sangraba más que él. Se le acercó con una mueca de sonrisa y le dijo, ¿sabes qué, Silas? Tengo la solución. Silas se le quedó mirando y le dijo, sí, Pablo, ¿sabes la solución para salir de aquí? ¿Sabes la solución para este problema? Y le dijo, sí. Le dijo, ¿qué tienes? ¿La llave? ¿Conoces al carcelero que nos va a dejar salir de aquí? Y le dijo, no, algo mejor todavía. Dímelo qué. Cantemos alabanzas al Señor. Amén. Pero vamos a ver, ¿cómo puede ser que lo que estemos pasando y tú me digas que levantemos canciones al Señor? ¿Sabes? Una vez mi pastor el Juan, predicando, dijo que ser un primero no era fácil. Podía llegar a ser fácil, pero lo que costaba verdaderamente era ser un buen segundo. Amén. Pero ¿saben? Yo soy una persona que medito mucho lo que me llama la atención. Y cuando llegué a mi casa empecé a meditar estas palabras que dijo mi pastor y me di cuenta que es cierto que cuesta mucho ser un primero. Es cierto que cuesta mucho estar ahí al pie de guerra. Sabes que todas las flechas van a ir por ti, ¿verdad? Pero también es cierto que cuesta mucho ser un buen segundo. Amén. Pero yo me puedo dar cuenta de una cosa, Belino. Y es que hay algo que cuesta aún más que esas dos opciones. ¿Sabes lo que es? Que un buen primero encuentre a un buen segundo. Amén. Eso cuesta más. Porque, ¿sabes? Habrá veces, y dejadme que me sienta, esta para mí es mi iglesia, hermano. Hay veces que parece ser que somos buenos segundos, pero estamos deseando ver cómo se consume. Estamos deseando ver como todavía no han terminado de darte una mala noticia para que venga otro mensajero tuyo y te dé la siguiente. Estamos deseando ver cómo te arrancas con una sucia y rota teja para decirte, todavía mantienes tu integridad, Juanjo. Maldice a tu Dios y muérete. Y parecemos buenos segundos. A veces estamos deseando quitar esa túnica de distinción que te ha puesto el Padre para echarte en el pozo de la desesperación, para venderte a la ciudad lejana con el único propósito de alejarte de la presencia del Padre. Pero ¿saben? Hay hermanos que a lo mejor no tenemos gran palabrería, a lo mejor no decimos nadie, decimos nadie, pero cuando viene el problema, Juanjo, te acerco y te digo, hermano, aquí estoy para lo que necesito. ¿Saben? Necesitamos, dice la palabra que cuando Moisés estaba levantando la vara de Aarón, cuando empezó a flaquear, dice que vino Aarón y le puso la piedra para que descansara. ¿Lo puedo decir claramente? Tenemos que ser piedras de descanso para el hermano y no piedras de tropiezo. Que bendito sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y muchas veces le fallamos al Señor sin darnos cuenta. No queremos fallarle, pero por circunstancias de la vida, por cosas que pasan, pues le fallamos al Señor. Amén. Amén, es verdad. Pero mira, había un apóstol de Dios, un apóstol muy conocido, que era el apóstol Pedro, que dijo el Señor Jesucristo, donde yo voy no podéis venir. Y dijo Pedro, ¿cómo? Señor, hasta la misma muerte te voy a ir contigo. Y el Señor Jesucristo, que lo sabía todo y lo sabe todo, se le quedó mirando.
mirando y le dijo: Pedro, de cierto te digo que antes de que cante el gallo 3 veces, me habrás negado. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabes? Amén. En el Evangelio de Juan solamente aparece 2 veces la palabra brasas. La primera es cuando Pedro niega a Jesús. Y la segunda, ahora quiero que me acompañéis un poquito más adelante, es cuando Pedro, y esto es una hipótesis mía, imagino que ya entristecido, se intenta exiliar del problema y vuelve a la barca donde Jesús lo había sacado. Y entonces el Señor Jesucristo se presenta y dice la palabra que se presentó con un pescado, y debajo del pescado había unas Brasas. brasas. ¿Saben lo que quería el Señor Jesucristo? Quería cenar con su apóstol. Quería pasar un tiempo de intimidad con su amigo. Amén. Esas brasas le recordaban un acto de vergüenza. Esas brasas le recordaban algo que él no quería recordar. Yo te he negado 3 veces en esas brasas calentándome. Pero ahora el Señor trae esas brasas y lo que verdaderamente antes era un acto de vergüenza, ahora lo convierte en un acto de intimidad. ¿Saben? Ahora tenemos cruces colgando. Pero antes, cuando una persona escuchaba la palabra cruz, temblaba. Antes una persona era crucificada en la cruz y los que lo veían, muchos morían de ver lo que hacían con ellos. Pero ¿saben? El único que puede coger esa escena y convertirla en un acto de esperanza es el mi Señor Jesucristo. No Amén. nos importe. Te digo una cosa, al Señor no le impresiona tu pecado. Él es omnisciente, lo sabe todo. Amén. No le impresiona tu pecado, Muy bien. pero ¿sabes? Le asombra tu arrepentimiento. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Si te caes 7 veces, levántate 8, porque contigo está el más grande de Amén. la tribu de Judá. Amén. Dice la palabra, y con esto voy a terminar. Aún me faltan muchos puntos, pero aquí lo voy a dejar. Dice la palabra que cuando comenzaron a cantar cánticos al Señor, dice que vino un gran estruendo y todas las paredes se empezaron a temblar. Dice que todas las puertas se abrieron y todas las cadenas se rompieron. Me dejas decirte, iglesia de Santa Paula, una cosa de esta tarde. A lo mejor en tu vida se han cerrado todas las puertas. A lo mejor en tu vida te están poniendo cadenas, te estás sintiendo atado de pies y manos. Pero déjame decirte, cuando claves al Señor, su Santo Espíritu vendrá. Todas las puertas se abrirán y todas las cadenas caerán al suelo. Que bendito sea el nombre del Señor. Amén. Lo que tenía en mi corazón, un fuerte saludo y que el Señor os bendiga. Amén.